Buen día, amados, que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Una vez más es un privilegio, una vez más, poder compartir la palabra y seguir siendo edificados. Hoy quisiera hablar de la evidencia de la nueva vida en Cristo Jesús. Para eso quiero ir a Mateo, el capítulo 24, del versículo 12 al 14. Y dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En el capítulo 24 del libro de Mateo nos habla de las señales de los tiempos finales, de lo cual creo yo que estamos muy acostumbrados a escuchar, no solamente en la Biblia, sino también en las noticias, en la historia. Guerras, terremotos, pestes, hambres, engaños, falsos maestros, falsos cristos, en todo el mundo y en todas las épocas. Esto ha venido ocurriendo siempre desde los días de los apóstoles hasta nuestros días. Pero hoy quiero hablar de una señal en especial que leímos en el versículo 12, que nos dice que el amor de muchos se iba a enfriar debido a la maldad que habría en la tierra. Pero me encanta porque cuando habla de estos muchos, no se refiere a los que habitamos la iglesia. No está hablando del mundo, porque esta palabra amor es del griego ágape, y definitivamente el mundo no lo tiene, ni mucho menos lo puede dar. Está hablando es de la iglesia de Jesucristo, que es la única que tiene la capacidad de dar y recibir el amor del Señor. Jesús también nos advirtió sobre la persecución de los creyentes, algunos de los cuales demostrarían ser falsos discípulos que se volverían los unos contra los otros. De pronto usted dirá: aquí no pasa, en esta ciudad, en mi ciudad no pasa, pero la verdad es que en el mundo entero, si investigamos un poco, nos damos cuenta que hay hermanos en la fe que están siendo perseguidos por su fe en Jesucristo. Es más, algunos hoy son mártires por la fe en nuestro Señor. Ahora, el apóstol en 2 de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 1, expande un poco la idea de lo que estamos hablando, y él le dice a Timoteo: también debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Está hablando de los últimos días. En el versículo 2 empieza a explicarme por qué es que estos días iban a ser peligrosos. Dice: porque habrán hombres amadores de sí mismos, es decir, hombres que aman pero son egoístas, es decir, su amor es un amor propio, solamente piensan en sí mismos. También son avaros, es decir, que aman al dinero, que son personas que sí aman, pero no con el amor como el que Dios ama. Y en el versículo 4 sigue la lista de por qué estos días serían peligrosos. Dice: traidores, impetuosos, arrogantes, y también dice: amadores de los deleites más que de Dios. Y en el versículo 5 nos dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El apóstol está hablando de gente que es de la iglesia, y que el amor de estas personas, el amor que tienen estas personas, no es un amor vivo por Dios, ni mucho menos por la iglesia. Más bien es un amor egoísta, es un amor al dinero. Pablo describe a estas personas cuyo amor por Dios y los santos simplemente es una pretensión, no es una realidad. Es decir, son personas que van a las iglesias, pero que todo lo hacen es de una manera religiosa, desde su amor propio y con fines egoístas. Su amor es ganar, su objetivo es ganar los aplausos de las personas, el reconocimiento de las personas, y muchos de ellos usan la religión para un lucro personal. La pregunta es: ¿cómo podemos estar nosotros seguros de que tenemos el amor de Cristo? El apóstol nos dice que debemos examinarnos a nosotros mismos para asegurarnos si estamos verdaderamente en la fe del Hijo de Dios. La verdad es que la presión y la maldad desenfrenada de estos días, la dificultad de las circunstancias, incluso el estrés que vivimos a diario por nuestro estilo de vida, produce un ambiente sobrecargado de problemas, dificultades, que en la mayoría de casos hace que todos vivan haciendo caso omiso de caminar en el amor de Dios. Ojo, que estoy hablando de la iglesia, no del mundo. Las personas se concentran en sí mismas, cuidan de sí mismos, tratan de resolver sus problemas sin ayuda de nadie, pero la verdad, mis amados, como lo vimos
en una enseñanza anterior es que si nos ocupáramos de los negocios de Dios, si priorizáramos en su reino, entonces Él se ocuparía de lo añadido. Ahora, miramos que en los últimos tiempos los falsos creyentes tendrían apariencia de piedad. Estos dirán que aman a Dios, que respetan a Dios, pero su conducta demostraría lo contrario. Es decir, que cualquiera que vea sus vidas se dará cuenta que no pertenecen al Señor. Es más, el Señor nos advirtió y nos dejó principios poderosos para que pudiésemos distinguir entre quienes son de Él y quienes no. En Juan, el capítulo 13, el versículo 35 nos dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es decir, la evidencia de que somos sus discípulos no es que profeticemos en su nombre, tampoco es que seamos excelentes predicadores, ni tampoco que echemos fuera demonios, ni tampoco que hagamos milagros. Es más, la palabra dice que al final de los tiempos Cristo le dirá a estas personas: apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. El problema es que muchos creyentes en el mundo entero creen que de esto se trata el Evangelio. Creen que simplemente esto es el Evangelio, pero están lejos de lo que es la verdad. En Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 13, el apóstol nos dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Hay hermanos hasta el día de hoy que se sorprenden cuando este sistema antidios los golpea, cuando este sistema antidios hace cosas en contra de su fe, cuando los gobiernos siguen siendo corruptos, que se roban hasta los recursos de los más necesitados en este tiempo. Pero sí, lo que debería sorprendernos es que uno de aquellos que se llama Hijo de Dios atente contra el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que quedaría en evidencia es que no pertenece al Señor, sino que es del mundo. En el versículo 14 nos dice: nosotros sabemos, dice el apóstol, que hemos pasado de muerte a vida. Me encanta la certeza del apóstol. Sabemos que todos los que somos de la fe, que hemos creído en el Señor, antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero que por su gracia no hemos recibido una religión, sino que hemos recibido una nueva vida en Cristo Jesús. Pero la certeza de esta nueva vida, el apóstol nos dice, es que amamos a los hermanos. Es decir, que el que no ama a su hermano permanece en muerte. ¡Wow, mi amado! Es decir, si no tienes evidencias de amar a tu hermano, lo que me dice el apóstol es que todavía estás muerto, que la nueva vida no está en ti. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es a este nivel que el Señor nos llama, a tener la capacidad de renuncia, a tener la capacidad de negarnos a nosotros mismos y, si es posible, de dar la vida por los hermanos en la fe. El versículo 17, de una manera práctica, nos dice: el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Otra traducción dice: si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? En este versículo el Señor nos está dando un ejemplo práctico de lo que es amar en verdad. El escritor, el apóstol, nos dice que debemos amar no en palabra ni en lengua, sino de hecho y de verdad. Hay gente que es experta en decir que ama. Hay gente que se llena su boca diciendo que ama a los hermanos, a veces desde un púlpito, a veces en la célula, pero no hay ninguna manifestación, no hay ninguna obra que evidencie el amor por los hermanos. Por eso, mis amados, este es un tiempo para no limitarnos. Hay hermanos en tu congregación, en tu célula, que están pasando necesidad, que están viviendo tiempos críticos, de pronto como todos los estamos viviendo, pero tú sabes, tú que tienes ciertos recursos para solventar tus gastos y que de pronto tienes algo más para poder compartir. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo, que debíamos preferirnos los unos a los otros. Estos hermanos en este tiempo están esperando la provisión del Señor. Provisión que este mundo les niega, pero que tú, como un hermano en la fe, como un verdadero hijo de Dios, debes ser respuesta de Dios para estos hermanos en este tiempo. Cuando uno hace un escaneo de lo que es la iglesia hoy día,
Uno puede discernir que nos hemos vuelto herméticos, cerrados, con estructuras, formas, un montón de eventos, que nos hemos enfocado en hacer muchas cosas, pero donde el amor verdadero de Cristo, que es la mayor evidencia de que somos sus hijos, no se ve por ningún lado. Hay otros hermanos y ministros que hablan de la fe, pero el apóstol Santiago nos dice en Santiago 2, el 15 al 17, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Creo, mi amado, que este es un tiempo de negarnos a nosotros mismos, en un tiempo donde debemos rehusar a que nuestro amor se enfríe. Mi amado, es un tiempo donde Dios nos llama al primer amor. Hemos oído esto en Apocalipsis, pero creo, mi amado, que no hemos entendido mucho del asunto. Cuando el Señor le dice a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:4, porque te tengo algo contra ti, y es que has dejado tu primer amor. A veces hemos hablado de esto, yo he predicado de esto a veces, que hay que volver al primer amor, pero de pronto no tenía claridad como lo tengo hoy. Porque en el versículo 5 el Señor le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Me encanta que el Señor le diga que ha dejado el primer amor, pero luego les dice que hicieran las primeras obras, es decir, que su amor no era un amor de palabras, no era un amor de lenguaje, sino que el amor que manifestaban estos hermanos era de hechos. Pero creo lamentablemente, mis amados, que la mayoría de creyentes hoy en día, el amor que manifiestan no es de hechos, sino solo palabras. Para mirar cuál era ese amor que estos hermanos tenían, cuáles eran esas primeras obras que hacían los hermanos, vamos a la iglesia primitiva, en Hechos, el capítulo 4, el versículo 32, me encanta lo que dice, y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y un alma, y ninguno deseaba hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Versículo 34 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Escuche, y se repartía a cada uno según su necesidad. No era para que algunos vivieran en la opulencia y vivieran como millonarios. No. Lamentablemente en muchas iglesias en el mundo entero, donde los ministros que las presiden viven como multimillonarios, mientras que muchos de sus iglesias no tienen ni siquiera lo básico para vivir. Estas eran las primeras obras de las cuales la iglesia se había olvidado. Este era el primer amor que Dios le reclama. ¿Por qué? Porque a veces creemos que el amor a Dios es simplemente de palabras, te amo Dios, que este amor se manifiesta en un culto, en un servicio al que tú vas semanalmente o cuando lo haces en tu casa, en tu devocional. Pero mi amado, el amor de Dios va más allá. Es más, el apóstol nos dice que cómo digo que amo a Dios que no veo si no manifiesto mi amor a mi hermano que veo todos los días. Es imposible, amado, que tú digas amar a Dios cuando ves a tu hermano pasar necesidad y está en tus recursos poder ayudarlo y no lo ayudas. Amado, te invito a que este tiempo puedas cuidar tu vida espiritual. No dejes de congregarte en casa en este tiempo, de orar, de buscar la revelación de Dios. Es algo que no puede dejar de hacerse en esta nueva vida que hemos recibido. Y pensando en esto, en Juan, el capítulo 15, al versículo 5, Cristo nos dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pero cuando el Señor se refería a que nada podíamos hacer, no se estaba refiriendo a nada de este mundo. ¿Por qué? Porque cuando usted ve gente que sin Dios hace un montón de cosas, siguen atesorando riqueza, casas nuevas, carros nuevos, construyen monumentos a su vanagloria. Y el mundo sigue avanzando, pero cuando el Señor se refiere a que nada podíamos hacer, estaba hablando de las cosas del Espíritu, del fruto del Espíritu. Por ejemplo, amar. Es un fruto que el mundo no conoce. Amar como Dios ama es un fruto del Espíritu.
Y el apóstol en 1 Corintios, el capítulo 13, el versículo 4 al 7 nos dice y nos define el amor. El amor es sufrido, es benigno, todo lo cree, es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no es ansioso, no es arrogante, no busca lo suyo. Cuando leemos el fruto del Espíritu en Gálatas 5:22, nos daremos cuenta que hay una similitud en la definición del fruto del Espíritu con la definición del amor que hace el apóstol en 1 Corintios 13. La pregunta que debemos hacernos hoy es si estamos manifestando este tipo de amor o el amor se enfrió. Vamos a concluir entonces, mi amado. No podemos en este tiempo amar de palabras ni de lengua, sino con hechos. No podemos decir que amamos a Dios si no manifestamos nuestro amor a nuestros hermanos. La pregunta, y de pronto te harás la pregunta, ¿por qué estás haciendo tanto énfasis en este tiempo, en esta enseñanza? Sencillo, mi amado, porque tú y yo somos la manifestación de Cristo en la tierra, pero la manifestación más exacta que podemos tener en este tiempo es que manifestamos el amor de Dios, primeramente los unos con los otros, en los hermanos de la fe. El amor, mis amados, es una muestra de los verdaderos discípulos de Dios. Hay muchos seguidores, hay muchos cantantes de música cristiana, muchos fans de música cristiana, muchos fans de sermones de inspiración, pero muy pocos los discípulos de Cristo en este tiempo. Es más, Cristo lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Mis amados, el amor nos asegura de que estamos en la luz. El amor nos asegura de que hemos pasado de muerte a vida, pero el amor nos asegura que hemos nacido en Dios. No te dejes moldear por este sistema, no te dejes moldear por este mundo anti Dios. No dejes que la maldad de este tiempo, enfríe el amor de Dios en tu corazón, sino todo lo contrario. Regresa al primer amor en Cristo Jesús. Tal vez, mi amado, y me atrevo a decir que muchos de los creyentes que habitan en la iglesia en este tiempo no han conocido ni han manifestado el primer amor a Dios. Recuerda, el amor a Dios no consiste simplemente en congregarnos. El amor de Dios no consiste en ir a un servicio dominical o a una célula en la semana. El amor de Dios se manifiesta a los hermanos. Así que, mi amado, te invito en este tiempo a que manifiestes el amor de Dios y más en estas circunstancias tan difíciles que estamos viviendo, podamos traer paz, podamos traer esperanza y que la paciencia que muchos han tenido en este tiempo la puedan agrandar por causa de los hermanos en la fe que entienden que somos instrumentos en las manos de Dios para traer provisión a aquellos que pasan necesidad. Te bendigo, amada iglesia, y espero que esta palabra te haya bendecido, que esta palabra te afirme en la verdad presente y que entiendas que eres un hijo de Dios escogido para manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te amo en Cristo y te bendigo, iglesia. Bendecidos estamos. Amén.